Listo, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este diplomado en lógica jurídica electoral. El día de hoy vamos a hablar sobre modelos de lógica jurídica y en particular vamos a hablar del modelo de Aristóteles, el famoso silogismo del que se ha escuchado tanto, pero tal vez es un gran desconocido porque no terminamos de conocerlo muy bien al silogismo. Esta tarde vamos a hablar sobre el silogismo y sobre sus características principales. Tal vez haya que decir algunas cosas relevantes sobre, sobre el silogismo. Déjenme compartir con ustedes algunas láminas. Ahí está. Probablemente el máximo representante en México que habla sobre el silogismo es don Eduardo García Maínez, quien estando en Alemania más o menos por el año 31-32, tomó clases con Nicolai Hartmann y con Max Scheler. Si no directamente, sí con sus discípulos, y a partir de sus obras, pues él desarrolló toda una serie de teorías. Vamos a ver a lo largo de este curso, de este diplomado, algunas propuestas de lógicas que no son necesariamente lógicas del silogismo, pero pueden derivar o derivan de algún modo de lo que era el silogismo mismo. Vamos a hablar el día de hoy del silogismo. Denme un segundo nada más. El silogismo es una palabra, la palabra silogismo es una palabra que viene del griego, que se compone de dos términos, sin, que significa juntos o en conjuntos, y logisestai, que se refiere a calcular, a medir, a evaluar, ¿no? De alguna forma. Y esto es lo que es el silogismo, propiamente hacer operaciones en conjunto. La palabra calcular viene de piedra. Seguramente han ustedes oído eso del cálculo biliar. Los cálculos son piedras y los antiguos griegos y los antiguos romanos para hacer cálculos utilizaban piedras como en el ábaco, hacían conteos, sumaban y quitaban piedras. Entonces el silogismo es como un calcular, una operación de varias cosas en conjunto. Esa es la etimología de logisestai. Silogismo viene del griego silogismos, ahí está, deriva de sil lego, que quiere decir juntar o componer resultando algo. Juntar o componer resultando algo. Y la palabra logisomai significa a considerar, calcular o razonar. Un silogismo es reunir elementos considerados o calculados de cierta manera. Y la voz indoeuropea leg, de donde viene también lex, también es el origen de la palabra lógica. Es el origen de la palabra lógica. ¿Quién es el primero en hablar sobre silogismos? Pues es el mismísimo Aristóteles, quien tiene una serie de obras, tiene algunas obras. Las obras de Aristóteles se dividen en esotéricas y exotéricas. Exotéricas, en las que están hacia afuera, eran libros que podía leer todo el mundo, que eran fáciles de lectura o de más fácil acceso. Había algunos libros esotéricos que no es que fueran sobre ciencias ocultas, sino que eran libros que solamente podían leer los estudiantes del liceo, que era la escuela de Aristóteles, el liceo. Entonces, sus libros eran para sus estudiantes exclusivos y había libros que leían sus estudiantes, pero también podía leerlos cualquier persona, ¿no? Perdón. Pero es que traigo una alergia un poco extraña. Bien.
Aparte de los libros esotéricos y exotéricos, esotéricos hacia adentro y exotéricos hacia afuera, Aristóteles también desarrolló libros que eran textos instrumentales. Los textos instrumentales son precisamente libros donde hablan de técnicas para hacer cosas, ¿no? En los libros exotéricos podría estar la ética, podría estar el libro de la física, podrían estar estas cosas que son accesibles. Dentro de los libros esotéricos, que eran más para la gente dentro de la academia, pues estaban probablemente los libros de la metafísica, sobre los meoteoros, los ambientes, sobre la naturaleza de los seres. Y los libros instrumentales, los griegos los llamaron organón. La palabra organón es una palabra que significa en griego instrumento. Y entonces, cuando referimos a que hay obras instrumentales, es que Aristóteles explicaba técnicas o herramientas para poder razonar bien sobre los temas esotéricos y los temas exotéricos. Esas herramientas están en algunos libros, como el libro de los analíticos o el libro de la tópica. Y las herramientas para pensar bien, que están en los analíticos y la tópica, entre estas herramientas, sin duda alguna, la que más domina es el silogismo. Entonces, los libros de Aristóteles, algunos públicos, otros privados para la gente dentro del liceo, y dentro de todos esos libros había libros instrumentales para aprender a pensar y a razonar bien las cosas. Y dentro de esos libros del razonamiento bien las cosas, esos libros se les llaman libros del organón, que son libros instrumentales, y los más famosos son la tópica y los analíticos, en primera y segunda parte. Y tanto los analíticos como la tópica, Aristóteles explica y desarrolla el silogismo. Pero también hay que decir esto que es muy importante. El silogismo que podemos leer en Aristóteles no está terminado, no es perfecto todavía, sino van a tardar algunos pequeños siglos, algunos siglos para poder terminar de ver estructurado el silogismo. De hecho, el silogismo, como lo conocemos en la actualidad, en su mejor manifestación, ustedes van a ver qué fue lo que llevó tanto tiempo desarrollar. El silogismo tardó muchos años en desarrollarse porque tenían que verificar reglas y ver dónde sí funcionaba y dónde no funcionaba. No había computadoras en la época de Aristóteles, menos en la de los medievales, y en el Renacimiento menos. Más o menos hacia el 1400, 1500, se tiene terminada la investigación y desarrollo de la lógica aristotélica o del silogismo. Es decir, fueron los medievales y los renacentistas quienes ya vieron cristalizado el silogismo en la mejor de sus manifestaciones, ¿no? Bueno, esto en cuanto a una breve historia del silogismo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, hay algún comentario que se quiera hacer, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el silogismo. Yo sé que muchos de ustedes, si no es que todos, incluyéndome a mí, hemos oído hablar del silogismo como una forma de razonamiento que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y en principio es cierto, pero fíjense lo que les dije hace unos instantes, el silogismo tardó cerca de 18 siglos para poderse determinar como un proceso perfecto de razonamiento. Y después de que exponga la sesión del día de hoy de cómo funciona el silogismo, ustedes me dirán si es algo que fue tan fácil de determinar. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿no hay duda hasta aquí? ¿Comentarios? No. Bueno, vamos a ver. Para poder empezar a entender el silogismo, voy a comenzar con lo que se llama el árbol de Porfirio. Porfirio era un discípulo de Aristóteles
Y explicar el árbol de Porfirio nos va a exponer claramente cómo funciona el esquema de razonamiento silogístico. Porfirio, el árbol de Porfirio, establece una relación en la que las cosas en el mundo están ordenadas. Y para Porfirio, siguiendo Aristóteles, las cosas se dividen por géneros y especies. Las cosas se distinguen por géneros y especies. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta lógica analítica. Porque, bueno, aquí tienen ustedes en este cuadro lo que Porfirio llamaría el cuadro, bueno, la arborescencia, la ramificación de géneros y especies. Lo más genérico de todas las cosas es el ser. Las cosas son o no son. De las cosas que no son, pues no podemos hablar porque no son. Y de las cosas que sí son, tenemos una división que va entre seres vivos y no vivos. Dentro de los no vivos, pues seguramente están los metales, las rocas, ¿no? Y dentro de los seres vivos tenemos seres mortales e inmortales. Los inmortales serían propiamente los dioses o los semidioses griegos, que en el mundo grecorromano, pues eran seres que existían, pero que nunca habían muerto. Los dioses viven en el Olimpo, en unos lugares que nadie sabe, pero son seres que no mueren. Dentro de los seres mortales, podríamos todavía hacer una división entre vertebrados e invertebrados. Dentro de los vertebrados podemos dividir a mamíferos, no mamíferos. Dentro de los mamíferos podemos distinguir racionales e irracionales. Dentro de los racionales se encuentran el hombre y la mujer como especie humana, y dentro de esa especie humana podemos tener a Sócrates, a su esposa Jantipa o a toda la especie de seres humanos que pueda haber. Entonces, quiero que vean ustedes que en la parte de abajo está lo más genérico y vamos subiendo hacia lo más particular, ¿no? El silogismo plantea la siguiente idea. Lo que le pasa al género le va a pasar a sus especies. Como ustedes podrán ver, fíjense en este silogismo que es el silogismo clásico. Hombre, aquí tenemos a hombre hasta arriba. Todo hombre es mortal. Claro, todo hombre es una especie de mortales. Si al género le toca ser mortal, a los vertebrados, invertebrados, a los racionales y irracionales y al ser humano les tocará ser mortales. Entonces, todo hombre es mortal. Sócrates es una especie de hombre. Es decir, Sócrates es hombre. Y Sócrates, siendo especie de hombre, le va a tocar lo que le pasa a los hombres, que es ser mortal. Entonces, como todo hombre es mortal y Sócrates es hombre, está arriba Sócrates es hombre, igual que Jantipa, igual que todos los demás, será claro que Sócrates también sea mortal. Lo que le pasa al género hombre, le pasa a la especie Sócrates, que es ser mortal. Vamos a poner otro ejemplo también para que vean cómo funciona el silogismo. Tenemos figuras que podemos decir que unas son geométricas, otras no son geométricas. Dentro de las figuras geométricas tenemos aquella cuya suma de ángulos internos es mayor a 180 grados y tenemos unas cuya suma de ángulos internos es de 180 grados. Todo triángulo es una figura cuya suma interna de ángulos son 180 grados. Podría haber tal vez figuras geométricas que no sean triangulares, cuya suma interna sean 180 grados. Pero, por lo menos, dentro de las figuras geométricas, las que tienen una suma interna de ángulos de 180 grados, entre ellas se encuentran las figuras triangulares. Es decir, los triángulos son especies de figuras geométricas cuya suma interna de ángulos son 180 grados.
Escaleno es un triángulo, isósceles es un triángulo y equilátero es un triángulo. Entonces, lo que le pasa al género, que es al género de triángulos, por ejemplo, que todo triángulo tiene una suma interna de 180 grados, y escaleno es un triángulo, lo que se le pasa al género de escaleno, que es el triángulo, le va a pasar a escaleno. Entonces, si todo triángulo tiene un ángulo cuya suma son 180 grados y escaleno es un triángulo, a escaleno le tocará tener una suma de ángulos internos de 180 grados. A ver, vamos a ver esto. Bueno, no sé si esta es la lógica de Porfirio que deriva de la lógica aristotélica. José San Vicente, buenas tardes. Levantó usted la mano. Le dé la voz. Sí, gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Sí, regresando al tema ese del silogismo y viendo las curvas, entonces podemos definir o podemos plasmar que podemos entender que todo hombre es mortal, lo podemos denominar como premisa mayor, y Sócrates es hombre como premisa menor, y tener una conclusión que Sócrates es mortal. ¿Eso es correcto, doctor? Digo, es lo que yo entendí en la lámina que usted nos presentó. Ah, así es. Como a todo hombre le toca ser mortal, y Sócrates forma parte de la especie hombre, le va a tocar ser mortal. ¿Sí, sí es lo que estás preguntando? Sí, es correcto, porque ya ve que dijo que había una premisa mayor, una premisa menor y una Así conclusión. es. Y sacando conforme a la línea, o sea, estamos hablando que dice que en este caso es el hombre, vemos que esas son las premisas, digo, teniendo con eso la conclusión. Digo, yo así lo entendí, doctor. Sí, de hecho es así. Eh, y te diría, mira, vamos a ver, te diría un poco que en esa línea, vamos a ver estos planteamientos que me salté, pero pues vamos a regresar sobre ellos. Ay Dios. Mira, por ejemplo, aquí tenemos los principios o axiomas de un sistema son géneros de cosas que le van a tocar a las especies. Por ejemplo, el principio o axioma de la multiplicación es el orden de los factores no altera el producto. Es el género. Es un principio que rige a todas las multiplicaciones. Entonces, la multiplicación 7 por 8 o 8 por 7 siempre nos va a dar 56 porque hay un género, que es el género principio, que establece la regla de que el orden de los factores no altera el producto. Y eso va a influir en todas las multiplicaciones. Diríamos que la premisa menor, Sócrates es hombre, se subsume, y viene la palabra jurídica, promete, hay una subsunción a todo hombre es mortal. Diríamos que la premisa menor se subsume a la premisa mayor. Aquí está este caso en el que sería el principio de axioma es el orden de los factores no altera el producto. Entonces la multiplicación 7 por 8 u 8 por 7 se subsumen al principio axiomático de todo, de que el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación. ¿De acuerdo? Hans Kelsen, tratando de explicar un poco cómo funcionaría esto, un silogismo en el campo del derecho, diría, bueno, tenemos un principio axiomático que es la libertad. La Constitución habla de la libertad, que todo el mundo tiene libertad. Vale, hasta ahí es válido. Es un principio constitucional. Y luego vemos que la misma Constitución habla sobre que en México no hay esclavitud. La no esclavitud es una especie del género libertad.
Entonces, el axioma es que puede ser libre y bajo ese axioma se subsume el artículo de que no puede haber esclavitud. Ahora, yéndonos a otra normativa, podemos encontrar la norma jurídica en el Código Penal que habla sobre el delito de trata. Está prohibido el delito de trata, porque además es un delito en el que se realiza una forma de esclavitud. Entonces, el delito de trata se subsume a la norma de no esclavitud, la cual a su vez se subsume en el principio o axioma de todos los mexicanos y mexicanas son libres. Como verán, esta idea de que algo se infiere o deriva de otra cosa es precisamente la base del razonamiento del silogismo. En el derecho, la premisa secundaria se subsume a la premisa primaria. En ese caso funcionaría muy bien el silogismo. No toda la normativa jurídica se ve claramente subsumida a una premisa mayor o un principio. Perdón. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Voy a mostrarles las reglas y la mecánica del silogismo. Vamos a analizar esa mecánica del silogismo. El silogismo funciona con proposiciones determinadas de la siguiente manera. Los medievales, entre ellos Pedro Hispano, nos explica lo siguiente. El silogismo ciertamente tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Pero dentro de esas premisas, las premisas son proposiciones. Y las proposiciones pueden ser de 4 tipos, las cuales podemos clasificar a partir de las vocales. Las proposiciones pueden ser tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Como diría Cricri, hay proposiciones tipo A, proposiciones tipo E, proposiciones tipo I y proposiciones tipo O. No hay proposiciones tipo U. Ahora bien, ¿cuáles son esas formas de proposiciones? Las proposiciones tipo A son universales afirmativas. Universales afirmativas. Se predica algo o se dice algo de todos los miembros de un género o de todos los miembros de una especie, ¿no? Por ejemplo, todos los pájaros vuelan. Todos los pájaros vuelan. ¿De acuerdo? Es una proposición tipo A porque es afirmativa, se afirma algo de todos los seres de ese género o de esa especie. Todos los pájaros vuelan. Las proposiciones tipo E, que se encuentran frente a las proposiciones tipo A, son aquellas que son universales, igual que las A, pero no afirmativas, sino negativas. Se niega algo de todos los elementos de un género o de una especie. Por ejemplo, ningún caballo ladra. Esa es una proposición tipo E. Entonces, proposiciones A y E son universales en ambos casos, pero la proposición tipo A es afirmativa, la proposición tipo E es negativa. Frente a estas proposiciones, vamos a ver las otras 2 proposiciones, que son la I y la O.
Las dos proposiciones son particulares. Por ejemplo, alguna ley se aplica retroactivamente. Por lo menos alguna ley se aplica retroactivamente. En un solo caso puede decirse, por lo menos en un caso, es verdad. Esa es una proposición tipo I. Se hace afirmativo, pero particular de algo, ¿no? Y frente a las proposiciones tipo I, tenemos proposiciones tipo O, que son negativas particulares. Se afirma de la negación de algo en un caso particular. Alguna ley no se aplica retroactivamente. Algunas sí, pero algunas no. Las proposiciones tipo I y tipo O son particulares, pero una es afirmativa y la otra es negativa. ¿De acuerdo? De tal modo que aquí pueden ustedes ver en este cuadro que las proposiciones afirmativas van del lado izquierdo, A e I, son afirmaciones. Las negativas van del lado derecho, E y O, están del lado derecho. Y lo que son las proposiciones A y E son universales, mientras que las proposiciones I y O son particulares. Lo particular abajo, lo universal arriba. ¿Muy bien? Del lado izquierdo lo afirmativo, del lado derecho lo negativo. Por ejemplo, todo delito que se persigue por querella prescribe en un año. El género son los delitos por querella. Y la especie es la prescripción de un año. El delito de allanamiento se sigue por querella. Es decir, el delito que se persigue por querella está en el género de aquellos delitos que prescriben en un año. Dentro de los delitos que prescriben, todo delito que prescribe en un año, ¿no? O hay delitos que prescriben en un año. Entre esos, la especie es aquellos que siguen por querella. Y dentro de los delitos que se siguen por querella, hay uno particular que es el delito de allanamiento. Si el delito de querella, que se sigue por querella, prescribe en un año, y el de allanamiento es un delito que se sigue por querella, entonces el delito de allanamiento prescribe en un año. La relación género-especie. Y quiero que vean ustedes aquí. La premisa mayor, ¿qué tipo de proposición es? ¿Es una A, una I, una E o una O? Todo delito que se persigue porque ella prescribe en un año. ¿Qué tipo de proposición es? A, E, I, O. ¿Cuál? ¿Lenin? No. Es una A, todos los delitos. Perfecto. La premisa menor, el delito de allanamiento se sigue por querella. El delito de allanamiento se sigue por querella. ¿Qué tipo de proposiciones? A, E, I, U, O. Ese sí, ¿no? Es una I porque habla de un delito en particular. Y si están ustedes de acuerdo, la conclusión también es una proposición tipo I, ¿cierto? Sí. A, I, I. Este silogismo tiene una proposición A como premisa universal y tiene una premisa tipo I particular como premisa menor y la conclusión es una premisa tipo I. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que estamos describiendo este fenómeno. Bueno. A ver, antes de seguir, preguntas o comentarios hasta aquí. Digo, perdón ustedes que me tengan, pero el silogismo no es algo rápido y fácil de entender. Ahorita van a ver ustedes cómo vamos a tener un poco de problemas. José San Vicente, ¿tú cómo lo ves?
Sí, doctor, pues es un poco complejo esto del silogismo, ahorita como estamos viendo las premisas y todo, no es nada sencillo así de un solo golpe, sino todo tiene un porqué y ahorita vamos, es como un rompecabezas, vamos a ir armándolo poco a poco hasta darle la forma. Así es. Bueno, no sé, Jorge Díaz de León, ¿alguna observación? Bueno, no hay ninguna. Complejo el silogismo porque no es fácil de comprender y asimilar para poderlo razonar y poderlo expresar tan fácilmente. Bueno, vamos, pero hasta ahorita se ha entendido bien esto, ¿no? Los tipos de proposición. Bueno, esto generalmente una preparatoria se puede tardar 3, 4 meses. Pero bueno, aquí tenemos la habilidad y la destreza de por lo menos dejar clara la idea en 1 hora y media. Bueno, en 2 horas, ¿no? Bueno, vamos a ver las reglas del silogismo. El silogismo tiene una serie de reglas que deben de cumplirse para que sea válido. Primera regla. El silogismo tiene, por lo menos debe tener 3 premisas. Una premisa mayor, que es PM, P mayúsculas, premisa mayor, todo hombre es mortal. Una premisa menor, P minúscula, M, Sócrates es hombre, y una conclusión, ¿no? Que sería Sócrates mortal. Entonces, todo silogismo debe tener por lo menos 3 premisas. Primera regla, todo silogismo debe tener 3 premisas. A ver, antes de continuar, ¿qué tipo de proposición es la premisa mayor? ¿Es A, E, I o bien es una O? Ah, Es una A, perfecto. Y se dan cuenta, Sócrates es hombre y Sócrates es mortal, son 2 premisas particulares que son is, ¿cierto? Porque estamos afirmando algo del particular, que es Sócrates. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, segunda regla del silogismo. Esta es bien importante. De hecho, yo les diría, esta hay que entenderla, porque si no se entiende no se entiende el silogismo de ninguna manera. El silogismo tiene 3 términos. El término mayor, el término menor y el término medio. El término medio es la palabra o las palabras que comunican la premisa mayor con la premisa menor. El término medio es esencial porque es el que permite conectar los géneros con las especies. En este silogismo, ¿cuál es el término medio? Sócrates es hombre. Es hombre. Es la palabra que está en la premisa mayor y está en la premisa menor. Efectivamente. Ahora, el término mayor es la palabra o las palabras que están en la premisa mayor, pero no son el término medio. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el término mayor aquí? Mortal, ¿no, doctor? Efectivamente, mortal, porque está en la premisa mayor y no es el término medio. El término menor es el término que está en la premisa menor y no es el término medio. O sea, es Sócrates. En este caso es Sócrates, perfecto, lo han entendido todo muy bien en este caso. Ahora bien, dentro de estas reglas del silogismo, la conclusión se obtiene la conclusión presentando primero el término menor y luego el término mayor. El término medio nunca pasa a la conclusión. Sócrates es el término menor y mortal es el término mayor. El término medio no pasa a la conclusión. ¿De acuerdo? Esta es una regla muy importante. Y se los digo porque no me ha pasado en el tribunal electoral,
pero por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Tribunal Federal, me ha tocado ver que las y los secretarios, más bien los secretarios más que las secretarias, no, sí hay de todo un poco. Las secretarias y los secretarios no pueden armar bien el silogismo porque no encuentran el término medio. Me dicen, no, bueno, pero es que la ley es el término mayor. Digo, está bien, vamos a pensar que sí. Y el caso particular es el término menor. Le digo, vamos a pensar que sí. ¿Cuál es tu término medio? ¿Qué cosa hay en tu premisa mayor en la ley que esté también en tu caso particular? Y buscamos las palabras y no hay. Es que un silogismo requiere el término medio para que se conecte el género con la especie. Y lo que va a concluirse no es el término medio, sino es el término menor y luego el término mayor. Entonces el silogismo no es tan, se me ocurre poner dos premisas, una la ley y la otra el caso particular, sino que para que el silogismo funcione en un primer momento, requiere un término medio, ¿de acuerdo? Requiere el término medio. Si el silogismo no tiene término medio, apuesten lo que quieran a que está mal su silogismo. Requerimos el término medio, ¿de acuerdo? Bueno. Otra regla más. Ya hablamos de los tres términos, de las tres premisas, perdón. Ya hablamos de los tres términos. Y vamos a ver otras reglas. El término medio nunca pasa a la conclusión. Se los acabo de mostrar. Ahí está, es la regla. La conclusión siempre sigue la parte más débil. El término menor y luego el término mayor. La parte más débil es primero el término menor y luego el término mayor. ¿De acuerdo? Siguiente regla. De dos particulares no se sigue nada. Si mi premisa mayor es una tipo I o una tipo O y mi premisa menor es una tipo I o una tipo O, de dos premisas, la premisa mayor y premisa menor, si las dos son singulares, particulares, no se puede concluir nada. Esto es muy importante. Es una de las reglas que tardaron muchos siglos en dejar claramente puesta, claramente dicha, ¿no? Como diría Shakira. De dos particulares no se puede concluir nada. Otra regla. De dos premisas negativas no se sigue nada. De dos premisas negativas no se sigue nada. Es decir, de dos tipos, de la premisa mayor lo que pudiera ser una E, que es universal, pero si la premisa menor es una O, que es negativa también, no podemos hacer un silogismo ahí. Porque de dos premisas negativas no se sigue nada. ¿De acuerdo? Las premisas tienen que ser por lo menos una vez universal y las premisas tienen que ser por lo menos una vez afirmativa. ¿De acuerdo? Para eso podemos ver las premisas cuáles son tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Bueno, está. A ver, déjenme moverlo para acá. Para que por lo menos me vean ustedes en Technicolor. Okay. Y hay una pantalla ahí. Es el fondo suyo. Pero esa no la están viendo ustedes, ¿verdad? Ah, qué caray. Bueno. Bueno, pero a mí me sirve porque los puedo ver ustedes. En principio. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todavía no se me complican? Vamos bien. Bueno. Aquí es donde va a empezar, como diría aquel cómico llamado Beto el Boticario, la hora chingüengüenchona.
La hora, uy, 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 uy. El momento, quítate, quítate, que ahí te voy, ¿no? Por favor, pongan ustedes mucha atención en lo siguiente. Vamos a ver otras reglas del silogismo. Vamos a ver. El silogismo, bueno, déjenme hacer una aclaración. El silogismo tarda muchos siglos en verificarse, porque estas reglas de dos singulares o dos negativas, no se concluye nada, son operaciones que se confirman después de muchos siglos de estar viendo cómo funciona el silogismo. ¿Qué combinaciones son válidas y cuáles no son válidas? Y los medievales, o los primeros renacentistas, como Pedro Hispano, que nos dio un Tractatus Lógico, su tratado de lógica, nos da una serie de parámetros para ver que el silogismo sea válido. Por ejemplo, no, estas son las reglas. Dependiendo de cómo se redacte el silogismo, pertenece a una figura o no, o pertenece a otras figuras. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama la primera figura. Tenemos una M mayúscula que vamos a llamar término medio. La M mayúscula es el término medio. Recuerden que el término medio es el que comunica la premisa mayor con la premisa menor. Entonces, el término medio, en este silogismo, en la premisa mayor tenemos el término medio. En la premisa menor tenemos el término medio. Y en la premisa mayor tenemos el término mayor, que aquí está representado por una T mayúscula, que es lo que está en la premisa mayor, pero no es el término medio. Y en la premisa menor tenemos una T minúscula, que refiere al término menor, digo, al término que está en la premisa menor, pero que no es el término medio, que es el término menor. Y en todos los casos, en todos los casos, se sigue la parte más débil. El término menor es el sujeto y el término mayor es el predicado. Si se fijan, el término medio, la premisa mayor, es sujeto. El término medio en la premisa menor es predicado. Vamos a ver este silogismo. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Si se dan cuenta, el término medio que vieron ustedes que era hombre, en la premisa mayor está como sujeto. Y en la premisa menor es un predicado. Tiene como la figura diagonal. Sócrates es el término menor, mortal es el término mayor. Bueno, este esquema es este mismo. Todo hombre es mortal, término mayor. Sócrates, término menor, es hombre. Ahí está el término medio operando en estos dos esquemas, ¿no? Primero como sujeto y luego como predicado. Por lo tanto, Sócrates, término menor, es mortal. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, podemos tener hasta 4 figuras. La segunda figura se caracteriza porque el término medio en la premisa mayor y en la premisa menor es predicado. El término medio en la tercera figura es sujeto, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Y en la cuarta figura, el término mayor es predicado y en la premisa menor es sujeto. Aquí están, en la premisa mayor que es predicado y en la menor es sujeto. En todos los casos se sigue la regla de que se sigue la parte más débil, siempre es el término menor y luego el término mayor.
acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien, Ana Cristina? Bueno, segurísimos. No hay duda hasta aquí. Bueno, tómense, agárrense de donde puedan, porque viene una turbulencia interesante. Vamos a agarrarnos de aquí de esta silla. Okay. Bueno. Dentro de cada figura, los medievales descubren modos válidos. Hay algunos modos que son válidos y modos que no son válidos. Vamos a verlos. ¿Cuáles son estos modos válidos? Tenemos las 4 figuras. Ahora bien, dentro de la primera figura, los modos válidos son Bárbara, Celarent, Darí y Félix. Perdón. Bárbara, Celarent, Darí y Ferio. ¿Qué son estas palabras? Miren ustedes. Los modos son los silogismos válidos con la estructura gramatical de la primera figura. Bárbara, Celarent, Darí y Ferio son 3 palabras en la que los medievales nos dieron, en una clave secreta, esotérica, si quieren ustedes, la distinción siguiente. Todas estas palabras tienen 3 vocales. La primera vocal, que Bárbara, es A, la segunda es A y la tercera es A, quiere decir que sus proposiciones, la primera vocal es la de la premisa mayor, que tiene que ser una proposición universal afirmativa, que es A. La premisa menor puede ser una proposición universal afirmativa. Y lo que se puede concluir será universal afirmativo. Por eso es A. El primer modo de silogismo válido es Bárbara. El segundo es Celarent. E, que es negativo universal, A, que es afirmativa universal, y luego E, que es negativa universal. Si ustedes me preguntan, el modo Darí de la primera figura es lo que nosotros conocemos como el silogismo jurídico, porque la A hace referencia a una norma, a una premisa mayor universal afirmativa. Todo hombre es mortal. Todo el que roba debe ser sancionado. La premisa menor es una I. Pedro robó. La conclusión. Pedro debe ser castigado. Vean ustedes, otra vez el silogismo. Aquí todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Es A, todo hombre es mortal, y Sócrates es hombre, y la conclusión es una I. A, I. Este silogismo que ustedes ven aquí es un Darí de la primera figura. Es un Darí de la primera figura. ¿De acuerdo? Ahora. Dentro de la segunda figura, los modos válidos serían Césare, Camestres, Festino y Barocco. 3 vocales, la primera premisa mayor, la segunda premisa menor y la conclusión. Tercera figura, Darapti, Disamis, Felapton, Bocardo, Ferizón. Cuarta figura,
Bramantip, Camenes, Dimatis, Fesapo y Ferizón. Todos estos son nombres o palabras que están colocadas con una serie de vocales en una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La vocal, dependiendo en qué lugar ocupe, es premisa mayor. Si está en segundo lugar, es la premisa menor. Y si está en el último lugar, es la conclusión. Los silogismos se pueden construir con estas gramáticas. Por ejemplo, en la tercera figura, el término medio es sujeto en la premisa mayor y la premisa menor. Y en la figura 4, el término medio es término mayor y término menor. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Ya es un poquito más complicado, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño experimento. Como verán, el Marqués de Beccaria, déjenme mostrarles esto, creo que es muy importante. El famoso silogismo jurídico tiene su raíz en un discurso, en un texto que marcó el Marqués de Beccaria. Vean ustedes. El Marqués de Beccaria, en De los delitos y de las penas, al principio del capítulo 2, dice lo siguiente. En todo delito, el juez debe hacer un silogismo perfecto. Fíjense, solamente está hablando de materia penal, ¿eh? No está hablando de ninguna otra área. En todo delito, el juez debe hacer un silogismo perfecto. La premisa mayor, la mayor, debe ser la ley general, la menor, la acción conforme o no a la ley, y la consecuencia a la libertad o a la persona es cuando, ya la que vayamos a dejar a su casa, cuando, bueno, la premisa mayor, premisa menor y conclusión en materia penal es como diría el Marqués de Beccaria. ¿Qué tipo, fíjense, qué tipo, qué modo, o por lo menos, qué modo es el que plantea el Marqués de Beccaria para el silogismo jurídico? Premisa mayor debe ser la ley general, premisa menor la particular singular y la conclusión particular singular. Afirmativas. El darí es un silogismo de la primera figura. Y darí, díganme ustedes si me equivoco, ¿no es acaso el silogismo por excelencia del que habla el Marqués de Beccaria? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Me va siguiendo Ana Cristina? Muy bien. ¿Usted, Jorge Díaz, me va siguiendo? Bueno. Sí. Lenin, José, San Vicente, ¿todo bien? Bueno. Vamos a hacer una cosa. Rápidamente, hagan ustedes un silogismo. Vamos a ver, vamos a realizar 3 silogismos. Intenten hacer un silogismo siguiendo la regla de las figuras y de los modos, para que vean ustedes que pueden haber muchos silogismos. ¿Sí? Vamos a dar, ¿qué les parece? Unos 5 o 6 minutos para ver si se entendió la lección, ¿no? Escojan ustedes el silogismo que quieran, de la figura que quieran. Les repito, en la primera figura, el término medio es, en la premisa mayor es sujeto, en la premisa menor es predicado. En la segunda figura es predicado de los dos. En la tercera figura es sujeto de las dos, de la premisa mayor y la premisa menor.
Y en la figura 4, el término el término medio, en la premisa mayor es predicado, y en la premisa menor, el término medio es sujeto. ¿De acuerdo? 5 minutos para que vean ustedes, a ver si logran ustedes. Les dejo esta plataforma aquí. En lo que terminan un pequeño receso, bueno, no, un receso no. Vamos a quedarnos aquí. Hagan un intento, siguiendo estas reglas, de un silogismo de la primera, segunda, tercera, cuarta figura. ¿Sí? 5 minutos. A ver, según mi reloj, son las 5:16. 5:21, 5:22. A ver qué tal. A ver, ¿alguien ya tiene alguno? El silogismo jurídico, les digo que lo relacionamos con el Darí, pero si se dan cuenta, si seguimos las reglas del silogismo, en realidad podemos hacer cualquier silogismo y cualquier razonamiento jurídico. Vamos a ver. Arthur Schopenhauer, que era uno de estos grandes filósofos, él en la segunda parte del capítulo 10 de su libro El mundo como voluntad y representación, dice: todo proceso judicial suministra el silogismo más formal de la primera figura. O sea, estamos hablando de la primera figura, que es el Darí, ¿no? El silogismo más formal. La infracción civil o criminal que causa el pleito es la premisa menor y es formulada por el demandante. La ley para tal caso es la premisa mayor y el juicio es la conclusión. Esto lo dice Arthur Schopenhauer. Y quiero que vean que dice prácticamente lo mismo que dice Marqués de Beccaria, pero aquí incluso Schopenhauer nos dice de qué modo, digo, qué figura pertenece el silogismo. Bueno. Lenin, levantaste la mano, Lenin, a ver, te escuchamos. Nada más abre el micrófono porque no te escucho. Bueno, no te escuchamos. A ver. ¿Ya me escucho? Perfectamente. Perfecto. A ver si no me equivoqué. En el que yo hice era ya no vi el nombre, pero era una especie de EIE. ¿En qué figura? Sería, ay, ya no lo vi, ¿dónde estaba?
No está, ¿no? No está. Ah, sí, 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 es un E-A-E. Sería Celarent, me parece. Ok, estamos en la primera figura entonces. Ajá, A ver, ¿cómo sería el celare? me parece que es así. A ver, es una proposición negativa universal, que sería ninguna persona respira dentro de un líquido. Ninguna persona respira dentro de un líquido. Ok. Ajá. Entonces después paso a la siguiente, que sería el agua es un líquido. Ok. ¿Cuál es el Ah, término no, medio es allí? I, ¿no? Ajá. Es líquido, ¿no? ¿Cómo está la primera? A ver, lee la A ver, primera frase. ninguna persona respira dentro de un líquido, Ok, líquido está como sujeto o como predicado. como predicado. Luego, brincamos a la que sigue. El agua Ok, es un líquido. pero fíjate, te voy a hacer una Ajá, pregunta. La primera figura nos señala que el término medio y la premisa mayor tiene que ser sujeto. así es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, Celaren tal vez no podría ser, No, pero tal vez ajá. sí es de la segunda figura. Es que ahí ya no encontré, porque yo me guié em, ¿cómo se llama? Por las proposiciones de tipo. Entonces yo iba escribiendo como E, o sea, una proposición universal negativa, que era Ajá, ninguna persona respira dentro de un líquido. bien. Después decía una particular positiva, que dice el agua es un líquido, y El luego, agua es un líquido. ajá, Ajá, y luego otra E, que es universal negativa también, que dice que ninguna persona entonces respira dentro del agua. correcto. Si te das cuenta, Lenin, en ese Ajá. sentido, los dos, el término medio está como predicado, que es Ujú. líquido, y Líquido. está como Ujú. predicado. Entonces, tu silogismo no pertenece a la primera figura, sino a la segunda figura, donde también tienes un cesare, que es E-A-E. ¿Sí lo ves? Oh, ya, 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 ya. Ujú. Entonces, sí es válido porque responde a la segunda figura y está dentro de los modos de la segunda figura. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Muy Sí. bien. Bueno, hicimos un gran avance el día de hoy, Lenin. Ya viste un silogismo de la segunda figura. Y eso es tan válido como el Darí de la primera figura. ¿Alguien más? ¿Alguien hizo otro silogismo? José San Vicente, te escuchamos. Sí, gracias, doctor. Yo hice un ejercicio en la tercera figura, en donde nos dice que el término medio es el sujeto en ambas premisas, y Es sujeto en ambas premisas. me fui con la palabra que, bueno, con la que se llama, que es ferizón, que en ese ferizón estamos hablando que ningún metal es ligero y algún metal es líquido, siguiendo ese tipo de silogismos, y algunos líquidos no son ligeros. A ver, otra vez. La premisa mayor, ¿cómo queda? La premisa mayor, digo, en el caso de ferizón, es E, I y O. Premisa mayor es E, premisa menor es I, y la conclusión es O. A ver, dime cómo es la premisa mayor, E. En E, la premisa mayor, estamos hablando en algún ejemplo, es ningún metal es ligero. Ningún metal es ligero. Ok. La Premisa premisa, mayor. la La premisa premisa mayor, menor, la premisa menor sería algún metal es líquido. Y como conclusión, algún metal es líquido, claro. y en Porque la metal es término medio en tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. exactamente, y como conclusión sería algunos líquidos no son ligeros. Efectivamente, que es una O particular. Muy bien. Excelente, Bueno, excelente. doctor, no es tan, no es tan sencillo, es como que armar, le vuelvo a repetir, es como armar un rompecabezas. No, bueno, pero ya te diste cuenta que el silogismo no es tan sencillo como, a ver, pon lo que se te ocurre, pon la ley
como una premisa menor y la premisa menor el caso. No, para que funcione el silogismo tiene que haber esa correlación precisamente de premisas bien ordenadas en la figura y el modo correcto. Esto ya lo podemos hacer, ya tenemos estas reglas ahora, pero pues imagínate, se llevó casi 1000 años, ¿no? 18 siglos se tardaron en definir estas reglas. No sé, ¿alguien más quiere dar algún ejemplo? ¿No? Bueno, pero se entiende la idea, ¿no, Ana Cristina? Que cómo funcionan modos y figuras. Entonces es muy interesante esto porque en el derecho se nos dice que hay que utilizar el silogismo, pero el silogismo tiene reglas, el silogismo tiene figuras, el silogismo tiene modos. Entonces hay que seguir esos lineamientos para tener un silogismo de una manera correcta o adecuada. Yo les podría decir que los silogismos, hay algunos autores que piensan, pues ya están de moda, ya están de modé, ya están muy pasados. Bueno, la verdad es que es un primer tipo de lógica y es una lógica muy interesante que por lo menos en materia jurídica nos permite entender la subsunción de normas secundarias a normas fundamentales o normas esenciales. El silogismo funciona en esa línea y creo que es un gran descubrimiento el que se hace en ese entorno, ¿no? Bien. Por un tema de un evento que va a ocurrir en unos minutos más, voy a terminar la clase el día de hoy aquí, pero hemos visto las reglas básicas del silogismo. Hay algunos autores como mi amigo José Ramón Narváez que piensan que el silogismo ya está de modé, ya no sirve, ya no hay que usarlo. Yo creo que sí, porque es una de las formas, pero hay que usarlo, pero no solamente. O sea, hay otras formas lógicas contemporáneas que son muy valiosas. Pero lo que creo que ha sido muy importante es que el día de hoy han entendido ustedes lo que son los modos, las figuras y las reglas del silogismo. Espero que haya sido de su interés y precisamente les diría yo que en mi experiencia lo que he detectado es que la mayoría de los errores que se cometen en materia jurisdiccional es que no se toma en cuenta el término medio. Y si no hay término medio, no hay silogismo. Y después del silogismo hay que seguir las reglas de figuras y modos. Hay mucha bibliografía que intenta explicar esto. Les diría que en concreto hay, por ejemplo, un libro que en la primera parte es muy buena, ¿no? De un magistrado marroquín, que es cómo redactar una sentencia. Y el magistrado marroquín, la verdad es que la primera parte, que es la parte normativa jurídica, un trabajo excelente. El tema es cuando el magistrado se enreda en tratar de explicar en más de la mitad del libro silogismos en los que se descuida en varios casos las figuras y los modos. Pensando que tal vez no es relevante eso, pero sí es muy relevante, porque si no se siguen esas reglas no hay silogismo. García Máinez decía que lo que había que seguir era precisamente la condición de las premisas, pero no tomar en cuenta otras reglas. Y hoy vemos que el no seguir esas reglas es muy peligroso porque puede desvirtuar el silogismo. Karl English y Ulrich Klug, dos alemanes que trabajaron el silogismo en el campo del derecho. Ulrich Klug, por ejemplo, tuvo una polémica sumamente interesante con Hans Kelsen, ¿no? Tuvo una polémica con Hans Kelsen. ¿Dónde está? Bueno, aquí está este señor que se llama Karl English, que también influye en Eduardo García Máinez sobre el uso del silogismo. De hecho, en las obras de García Máinez, donde aborda el silogismo, fíjense, García Máinez escribió 4 libros básicos de lógica. Introducción a la lógica jurídica. Lógica del concepto jurídico. Luego, lógica del juicio jurídico. Y luego,
Ontología formal del derecho, donde habla sobre la representación simbólica del silogismo, de la idea jurídica. 4 libros muy importantes, pero reducidos al silogismo, muy influenciados por Karl English y por otro autor que se llama Ulrich Klug. Ulrich Klug. A ver, aquí está la obra de Ulrich Klug. De hecho, acá está, Ulrich Klug, K-L-U-G. De hecho, Hans Kelsen tiene un debate epistolar con Ulrich Klug. Aquí está este libro, que es donde se da el debate, Hans Kelsen y Ulrich Klug, Normas Jurídicas y Análisis Lógico. El prólogo es de Bulligin y la edición es del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Madrid. Kelsen dice que hay algunas imprecisiones sobre el silogismo en materia jurídica, ¿no? Dice, el silogismo debería servirle al derecho y no el derecho estar supeditado al silogismo. Pero aquí es donde está el debate y que trataremos de resolver en siguientes sesiones de este diplomado en lógica jurídica electoral. No sé si alguien quiera comentar algo más antes de que nos vayamos, ¿no? Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Benito, gracias por los aplausos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Ya estamos casi, estamos a jueves. Ya casi fin de semana, doctor. Exactamente, nos vemos, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Bye.